Juan 4:43 dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Tenemos un pasaje supremamente interesante frente a nosotros que nos hace pensar que nosotros muchas veces nos acercamos al Señor de maneras erróneas o por razones erróneas, lo cual estorba poderosamente la bendición que el Señor tiene para nosotros. Sin embargo, el Señor Jesús es un maravilloso Salvador que insiste en su ministerio. Y ese es el punto clave que quiero que veamos esta mañana. El Señor insiste en su ministerio para llevarnos a la gloria. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros errores, nuestros pecados, y a pesar de eso, entonces Él hace lo que tiene que hacer para transformar nuestros corazones, para tratar con ellos y llevarnos a la gloria. Y el punto maravilloso es que insiste en eso. Así que el título de esta enseñanza, lo que vamos a ver es: Jesús insiste en tu salvación. Hay varias frases que tenemos aquí frente a nosotros que son supremamente importantes. Quiero mostrarles primeramente cómo el Señor insiste primero en un pueblo que no cree en Él. El ministerio del Señor en Galilea fue abundante. A pesar de eso, era un pueblo que en general no creía en Él, pero el Señor insistió en ello. Lo primero que se nos presenta aquí son algunos detalles de su viaje. Se nos dice, por ejemplo, que está viajando a Galilea. Sabemos que está yendo de Judea a Galilea. Aproximadamente la mitad queda Samaria, y por eso la primera parte de este capítulo nos habla de lo que ocurrió en Samaria con la mujer samaritana, pero ahora prosigue su viaje. Se quedó 2 días en Samaria y luego sigue su viaje y llega a Galilea. El verso 46, por ejemplo, dice que vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y ahí nos pone entonces otro tema, el cual tiene que ver con un oficial del rey que venía. Así que se menciona el pueblo, toda esta región de Galilea y un personaje específico. Hablando de este pueblo, el relato se concentra primero en el pueblo, en todo el pueblo. El relato quiere mostrarnos que hay un mal en este pueblo. Hay un mal en el corazón de estas personas. Se caracterizaban por el mismo mal. Dice que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta.
Es decir, que estos galileos estaban entusiasmados con el Señor, estaban de alguna manera admirados por sus milagros, pero noten algo, en principio eso parece bueno, que las personas estén entusiasmados con el ministerio del Señor, pero en realidad no lo es, porque es solamente eso, solamente eso. No hay fe en el Señor, no están buscando al Señor por las razones que Él les está predicando. Están admirados de su poder, estuvieron allá, vieron lo que Él hizo y entonces le están recibiendo, pero tienen aquí un problema en su corazón. Y este problema podríamos llamarlo una curiosidad y una curiosidad malsana. No pasaba de ser una curiosidad. Estar viendo qué es lo que el Señor hacía. Se les convirtió en malsana porque no ponían cuidado a su mensaje. No ponían cuidado al hecho de que les llamaba al arrepentimiento, a la fe, pero querían ver lo que hacía. Y esto no producía nada más que eso. Esto no producía nada mejor en sus corazones. Hay que decir con toda claridad que el Señor no les atendió en esto. Ellos eran curiosos y querían ver más cosas, pero el Señor ya no les quiso mostrar más cosas. El Señor sabía cuál era el problema que había en su corazón, de tal manera que no les va a mostrar nada más. Es más, si prestamos atención, aquí tenemos un milagro, pero nadie lo vio. Por ejemplo, verso 49 en adelante, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Y él preguntó por la hora en la que había comenzado a estar mejor y se dio cuenta que el Señor lo había sanado. Pero noten, ni él ni los galileos vieron el milagro. ¿Por qué no lo vieron? Porque el Señor se negó a complacer su curiosidad. Porque nosotros muchas veces nos acercamos a Él de maneras erróneas o por razones erróneas. Ellos lo recibieron en esta oportunidad porque habían visto todos esos milagros y lo único que tenían era curiosidad. Entonces el Señor no estuvo dispuesto a complacer esa curiosidad. El Señor no estaba ahí para complacer eso. El Señor estaba ahí para traer salvación, para tratar con el problema principal del corazón. Ahora, noten algo importante allí. Dice: 2 días después salió de Samaria y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Es interesante, noten, va a ir a Galilea y la razón por la cual va a Galilea es que el profeta no tiene honra allá. La razón por la cual va allá es que él no tiene honra allá. Y es interesante porque en otros pasajes se fue por esa razón. Una vez se fue de allí porque el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esta vez va allí por la misma razón. Así que el Señor sabe que hay un problema en este pueblo. El Señor sabe que allí no le honran, no le respetan, no le ven como un salvador. El Señor sabe eso. Y sabe que lo que quieren hacer es mirar milagros, complacer su curiosidad. Y hace un milagro allí, siendo misericordioso con este hombre y con su hijo, pero no permitió que ninguno lo viera. Ahora, ¿cuál es el punto clave en esto? Que el Señor insiste en su ministerio. No se desvía. No se desvió porque ellos querían ver más milagros, a darle lo que ellos querían. El Señor insiste en su ministerio. Él vino a salvar. Y si sus propios milagros se volvían un estorbo, un obstáculo para que ellos entendieran el mensaje, entonces ahora no les permite ver milagros. Los milagros en un momento podían ser la señal que mostrara que Él es el Hijo de Dios y por lo tanto creyeran en Él. Eso lo vemos también aquí. Se hace una referencia, por ejemplo,
al hecho de que el primer milagro fue ahí mismo. Y en esa oportunidad sus discípulos creyeron en él. Hizo un milagro para que creyeran, pero ahora sabe que esos mismos milagros lo único que van a alimentar es una curiosidad malsana. Por lo tanto, no les da eso, pero les da exactamente lo que necesitan. Es maravilloso. El Señor ve que nos estamos desviando, ve que estamos tomando sus propias cosas como excusas para no hacer lo que Él quiere. Podemos estar tomando, hermanos, la vida cristiana, las sagradas escrituras, la oración y todos estos asuntos tan maravillosos. Podemos estarlos tomando para engañarnos y seguir en el pecado o desviarnos aún estando como tan cerca, pero tan lejos al mismo tiempo. Y el Señor, sabio, maravilloso, entonces no da lo que sabe que nos puede hacer mal. Noten, les dice en el verso 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Estaban concentrados en ello. Eso era lo que querían ver. Pero el Señor sabe que ese es su problema. Ahora, note que estas palabras se las dice al oficial del rey, pero se las dice en plural. Así que el único allí que tenía problema con este asunto no solamente era el oficial del rey, sino los galileos. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Este es un mal en el corazón de todos los galileos, es un mal en el corazón de este hombre y de todo ese pueblo. ¿Qué hace entonces el Señor con personas que no tienen fe, que tienen una curiosidad malsana, que quieren ver y ver, pero no creer? No les da más de lo que quieren. No les da más, pero les da exactamente lo que necesitan. Todo lo contrario. Y el ejercicio estuvo en este mismo hombre en el que ya nos vamos a concentrar también. Pero por ahora, miren, este es un mal en nuestro corazón. Nosotros podemos venir a la iglesia, acercarnos a Dios, pero por una curiosidad malsana. A veces lo vemos en muchachos en la iglesia que preguntan y entonces a veces nosotros nos engañamos y decimos, qué bueno que está preguntando. Y resulta que no es nada bueno. Lo único que quiere satisfacer es la curiosidad que hay en su corazón, pero no humilla su corazón al Señor. No se sujeta al Señor, no hay fe verdadera en el Señor. Y nosotros, por supuesto, nosotros, que muchas veces no actuamos sabiamente, les damos lo que quieren. Este pasaje nos enseña que muchas veces hay que hacer todo lo contrario, porque hay desvíos que parecen buenos. Podemos estar yendo a una iglesia solamente por la curiosidad de lo que hay allí, por qué tan bueno predican los predicadores allí. Solo curiosidad, pero no corazón y no el corazón puesto en Cristo. Así que debemos estar alerta. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Por una relación personal con nuestro Señor Jesucristo? ¿Por verdadera obediencia a Él, amor a Él? O aunque estamos acá, estamos por razones diferentes. Bueno, así estaban los galileos. Los recibieron, pero solo por ver más y más milagros. Así que el Señor insistió en su ministerio en Galilea. Pero luego, en segundo lugar, vemos que insiste en un caso específico, en el caso de este hombre. Los galileos tenían este problema, pero este hombre también tenía ese mismo problema. Por eso el Señor le dice a él, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Este hombre tenía la misma enfermedad en el alma, tenía el mismo veneno, el mismo mal, tenía que ver para creer. No podía confiar en la palabra del Señor. Entonces el Señor le reprocha esto. Esto no está bien. La verdadera fe no está basada siempre, absolutamente, en lo que se ve. El ver milagros o cosas que lo asombren a uno no necesariamente es la verdadera fe.
Ahora, noten que es curioso porque algunas veces el Señor usó los milagros para producir fe, pero esta vez no. Y eso es bueno para nosotros. La palabra del Señor en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Por encima de milagros, nosotros necesitamos la palabra del Señor. Eso es lo que necesitamos realmente. El oír el mensaje del Evangelio produce fe verdadera. La fe se basa en lo que dice el Señor Jesús acerca de mi pecado o de lo que sea que me esté diciendo. La verdadera fe descansa en la palabra de Dios, que es poderosa para salvar pecadores. Nuestra experiencia debe ser como la de los tesalonicenses, de los cuales Pablo dijo esto. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La fe de estos hermanos se demostró en el hecho de que recibieron la palabra como palabra de Dios. Cuando oyeron esa palabra, la categorizaron en su mente y dijeron, esto no es cualquier palabra. Esta palabra tiene peso. Esta palabra es del Dios glorioso. Dios hablándoles a las personas a través de la predicación que salía así de la boca de hombres, pero era su palabra, su gloriosa palabra. Y los tesalonicenses lo vieron así y por eso ellos creyeron y la palabra actuó en ellos. En este caso, Pablo da gracias a Dios por eso, porque esto es una obra divina. Porque en el caso de nosotros tenemos todos los obstáculos para no creer. En cuanto a este hombre, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero gracias al Señor, debemos dar gracias al Señor que Él insistió en su ministerio en el corazón de este hombre. Aunque este hombre vino con una petición particular, el Señor no accedió a hacerlo como Él quería que se hiciera. Fue misericordioso con él, pero al cambiar la forma, trató con el corazón de este hombre. Se encontraba frente a la posible muerte de su hijo. Era un tema difícil. Su hijo podía morir. Tenía una enfermedad en ese momento y estaba preocupado este padre. Habló con el Señor, le rogó, pero como no creía, él vino con su propio método. Su método era, Señor, yo necesito que tú vengas a mi casa y entonces así sanes a mi hijo. Parece piadoso, pero él no creía en Cristo. Él necesitaba ver eso para creer. Bueno, eso pensaba él. Él tenía su propio método. Entonces vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Señor, esta es la solución. Yo lo he estado pensando de viaje aquí, estoy analizando cuál es la mejor forma y yo creo en mi sabiduría que lo mejor es que vengas conmigo a mi casa y lo sanes. Pero él necesitaba esto, era porque no creía. No creía en él, había un problema en su alma, en su corazón. Ahí es donde el Señor le reprocha y le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Claro, la situación era difícil. Su hijo está a punto de morir, así que él insiste, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Pero el Señor no accedió a esa curiosidad que estaba mezclada con su necesidad. No accedió a sus métodos. Y entonces le dice, ve, tu hijo vive. Yo no voy a ir. Yo no les voy a mostrar un milagro. El problema suyo y de este pueblo es que si no ven, no van a creer. Pero yo no voy a entrar en ese juego. Esto hay que hacerlo bien y el Señor sabe cómo tiene que hacerlo. Este oficial viene o tiene
viene ante el Señor mal, viene con sus propios métodos, viene con sus propias formas y aunque tiene la carga de que su hijo está enfermo, él quiere hacer las cosas a su manera. El mal de su alma no le permitía creer en el Señor, pero bueno, podemos decir que el mal de su hijo hizo más por él. Le rogó al Señor por su hijo con incredulidad. Al ver la aparente negativa del Señor, el reproche del Señor, le insistió: ven, desciende antes que mi hijo muera. Estaba cegado, pensaba que era la única forma de hacer las cosas. Este hombre quedó en una posición difícil de todas formas cuando el Señor le dice: no voy a ir, ve tú, tu hijo vive. ¿Qué podía hacer? Quedó en una posición difícil. Por un lado, en su corazón, en su alma, no cree en el Señor Jesús. Él piensa, él tiene que ir conmigo, pero ya no lo pudo convencer. ¿Qué va a hacer en este punto? Bueno, sigue teniendo los dos caminos, o no cree o cree. ¿Qué va a hacer? ¿Cierto? ¿Qué podría hacer? Irse a su casa sin el Señor. Había venido por él, había venido para llevar al médico a su casa y el médico no quiso ir. No tiene nada más que hacer. Tiene que resignarse y empezar su viaje de regreso con un mensaje: ve, tu hijo vive. ¿Cómo serían esos primeros momentos? Estamos hablando de un hombre incrédulo. Estamos hablando de alguien que necesita ver para creer, pero ya no puede hacer nada más. El Señor se negó. Bueno, tuvo que poner fe en el Señor. Tuvo que creer en esa palabra. Tuvo que confiar por lo menos un poco en eso que acababa de decirle. Ahora, note cómo nuestros corazones son duros ante la palabra y a veces solo una verdadera necesidad hace que nosotros podamos ceder. Realmente el hecho de que su hijo estaba enfermo fue lo que el Señor utilizó para que al final cediera a la dureza de su corazón, cediera a lo que el Señor le estaba diciendo. Seguramente si no hubiese de por medio la enfermedad de su hijo, no hubiera creído. No hubiera quedado contra la espada y la pared y pensar, bueno, voy a hacer lo que él me está diciendo, voy a ir a mi casa y voy a confiar en esas palabras que me está diciendo. Note que de alguna manera nosotros somos iguales. Cada uno necesita algo y Dios sabe exactamente qué necesita cada uno de nosotros. Lo vemos en este pasaje. Jesús supo, vio que estas personas necesitaban ver para creer y entonces no le mostró a nadie nada. No dejó que nadie viera nada. Ese era el camino para llevarlos realmente a la salvación. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces noten, ahí comprobó que realmente no necesitaba ver. Por experiencia propia se dio cuenta que lo que necesitaba era creer en el Señor. Y unos versos más adelante entonces dice que creyó con toda su familia. Podemos ver las dos cosas. Por un lado, nuestra insistencia, hermanos, en nuestros propios métodos, en nuestras propias fuerzas, que no es bueno. Pero por otro lado, vemos un Salvador maravilloso que insiste en su ministerio. E insiste en su ministerio porque sabe exactamente qué es lo que nosotros necesitamos. Así que nos enseña, hermanos, a abandonarnos con fe a su palabra, a sus métodos, a sus formas. Que si Él nos dice que es de una forma, es de esa forma. Recuérdelo en el Antiguo Testamento, alguna vez se le dijo a alguno: tiene que meterse en un río tantas veces para que sea sano. Y él decía: ¿y no hay acaso un río mejor en otro lugar? Bueno, es el método que Dios diga, no el que nosotros queramos imponer. Hermanos, si nos quedaríamos ahí, sin la bendición, si el Señor no insistiera en su ministerio. Gracias al Señor, porque es misericordioso. No solamente fue misericordioso aquí sanando a ese hijo, fue misericordioso con este hombre. Hubiera podido dejarlo, hubiera podido decirle: es como
como yo le diga, no como usted diga, ¿cierto? Pero lo llevó, lo guió de esta manera para darle esta salvación maravillosa. ¿Qué necesitamos nosotros? Bueno, si Dios nos quiere salvar, nos puede dar una aflicción para tratar con nuestro corazón duro, o puede que no, nos dé otra cosa. Pero lo maravilloso es que si el Señor nos quiere salvar, va a insistir en su ministerio en nuestras vidas. Y eso es consolador. Eso es maravilloso. En tercer lugar, veamos el efecto de la insistencia del Señor. Como les decía hace un momento, cuando el Señor hizo milagros, se esperaba que creyeran en su palabra. La razón de los milagros es eso. Es más, cuando analizamos el libro de Juan, Juan pone allí 7 milagros claros y él piensa, esos 7 milagros son suficientes para que las personas crean en él. No puso más como otros evangelistas, pero luego al final de Juan dice, estas cosas se han escrito para que creáis. Ahora bien, se nos recuerda en este pasaje que el Señor había hecho un milagro ahí mismo, en Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Esa fue su primera señal, según Juan nos explica. En Juan 2:1 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Su primer milagro tuvo el propósito de producir fe en los discípulos. Así que esta era uno de los propósitos, el propósito principal de los milagros. Los milagros no tenían como propósito principal mostrar la misericordia del Señor, aunque lo hacían. El propósito principal era que las personas estuvieran atentos al mensaje. Los milagros apuntaban al mensaje. Aquí en su primer milagro, eso fue lo que ocurrió. Hizo ese milagro y sus discípulos creyeron en él. Tuvo el efecto que él quería que tuvieran. Ahora bien, ese es el propósito de los milagros. Siempre que veamos milagros, quieren mostrar quién es el Señor y llevar a la fe. En Lucas 5:24 leemos estas palabras. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó. ¿Qué probó eso? Que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Así que eso fue lo que hizo. Sus milagros eran para que las personas creyeran, para que las personas vieran su gloria. Pero también cuando el Señor no usaba sus milagros, tenía el mismo propósito. Así que los milagros no son indispensables para toda la historia de la iglesia. Cuando Jesús habló, cuando el Señor Jesús habló sin milagros, cuando simplemente predicó, habló, enseñó, el propósito era que creyeran en sus palabras. A veces usó los milagros, otras veces usó solamente sus palabras. El propósito era el mismo. Marcos nos dice que cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Allí, en resumen, sin milagro, su predicación. ¿A qué nos llamaba? A creer. Es un llamado muy claro. La voluntad del Señor es que crean en Él, pero Él tiene sus métodos. Ahora bien, hoy se espera que las actuaciones del Señor nos lleven a creer en su palabra. Si leemos la Escritura y lo que tenemos allí es un milagro, tiene el propósito de que creamos en Él. Si leemos la Escritura y ahí no hay un milagro, tiene el propósito de que creamos en Él. Ahora bien, hoy el Señor no está con nosotros como lo estuvo en su ministerio terrenal. Hoy está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Sin embargo, sigue actuando.
ya no está en nosotros haciendo milagros y predicando como en su ministerio terrenal. Él murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, gobernando, poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies hasta que termine esa parte. Pero ahora nos dejó su palabra. Nos dejó relatos como estos que nos cuentan qué fue lo que hizo y cómo trató con el corazón de las personas. Entonces, noten, aquí se nos está mostrando que no debemos tener una curiosidad malsana, porque peor aún que los galileos, hoy el Señor Jesús no está haciendo milagros en medio de nosotros, como lo hizo en ese tiempo. Y si nosotros esperamos ver milagros de esa manera, como algunos dijeran en algún momento, bueno, el Señor no nos va a complacer en eso. Si nos dejó su palabra para que creamos en Él, ese es el método para que creamos en Él. Ese es el método. No nos va a complacer en esto. Podemos durar toda la vida rogándole al Señor, queremos oírte audiblemente, verte o algo así. Y esas son oraciones que no nos va a responder porque nos dejó su bendita palabra. Tenemos que acercarnos hoy como Él quiere que lo hagamos y aquí nos lo dice. Nos dejó su palabra. Este milagro que estamos viendo aquí se escribió para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida eterna. Es decir, que nosotros debemos acercarnos hoy a Él a través de su palabra. Y a través de su palabra aprendemos de este milagro que Dios puede usar, por ejemplo, las providencias para traernos a la fe. En el verso 51 dice, cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó en él. Con toda su casa, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Él y su familia creyeron en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Cristo, y esa providencia los llevó a eso, esa providencia los acercó a esta bendición tan maravillosa. Pero noten el punto. Mientras que el Señor sanó a su hijo físicamente, sanó el corazón de este hombre. Lo forzó, lo obligó, lo llevó a que creyera en él sin ver nada. Lo forzó a que creyera en él no de la manera que él quería, sino de la manera que el Señor Jesús sabía que tenía que hacerse. Y es maravilloso. Creyó él y su familia, vino la salvación, no solamente hubo salud en su casa, sino que hubo salvación, que es lo más maravilloso. Así que noten, hermanos, nosotros vemos nuestros problemas aquí, vemos aquí problemas muy humanos en esta persona y en este pueblo, falta de fe, una curiosidad malsana, su desconfianza del Señor. Vemos cómo las personas quieren poner sus propios métodos para acercarse al Señor, sus propias reglas, pero encima de todo el Señor Jesús es un Salvador maravilloso, es un Salvador sabio que sabe exactamente qué es lo que necesitan nuestras almas y sabía que mostrarle un milagro a ellos no los llevaría a nada, que necesitaban aprender a confiar en Él sin ver nada, y eso fue exactamente lo que les dio. Esto es el Señor Jesús insistiendo en su ministerio. Maravilloso. Con tan solo pensar en lo que hizo en estas personas, deberíamos adorarlo, exaltarlo al ver su sabiduría, su compasión y cómo sus métodos son perfectos. Pero luego debemos pensar cómo esto también se aplica a nosotros.
cómo nosotros nos estamos acercando al Señor, cómo queremos muchas veces que el Señor haga lo que nosotros queremos. Cómo muchas veces queremos, por ejemplo, que el Señor transforme a mi esposa para ser feliz mientras que yo quiero seguir igual, como si el problema fuera ella, o solo ella, o al revés. Cómo hacemos oraciones donde le planteamos a veces métodos al Señor. Señor, si haces esto o aquello. Cómo nos acercamos a Él de maneras erróneas. Y entonces muchas veces no recibimos lo que le estamos pidiendo. ¿Y por qué no lo recibimos, hermanos? Es por su misericordia, es por su gracia, es porque realmente Él está insistiendo en lo que es bueno para nosotros. Mientras nosotros torpemente creemos que es como se nos ha ocurrido, el Señor sabe exactamente qué es lo que necesitan nuestras almas. Así que quiera el Señor que pudiéramos abrir nuestros ojos, que una enseñanza como esta nos haga poner un alto en el camino y averiguar acerca de cómo estamos orando, por qué oramos así, por qué queremos que el Señor haga esto o aquello y por qué más bien no nos sujetamos a lo que Él dice. ¿Por qué más bien no hacemos las cosas como Él dice? Este hombre le decía, ven a mi casa, y el Señor le decía, ve. Y nosotros venimos al Señor igual, Señor, haz esto, haz aquello, hazlo de esta forma, haz de esta otra. Yo pienso que esto es lo mejor, queremos enseñarle al Señor, pero el Señor nos dice más bien que nos sujetemos a su método, a sus formas. Qué difícil eso. Este hombre quedó entre la espada y la pared, entre la muerte de su hijo o creo. Se muere mi hijo o creo. ¿Qué hago? No lo pude llevar a la casa. Bueno, el Señor tuvo que llevarlo al límite para poder curar su corazón, para poder tratar con su corazón incrédulo. Bueno, hermanos, que no seamos tan duros, tengamos que estar en una situación tan fuerte, en una providencia de aflicción tan fuerte, para al final decirle, Señor, hazlo como tú quieras. Hazlo como tú quieras, tú sabes lo que necesitamos. Señor, bendícenos, pero hazlo como tú quieras. Me sujeto, Señor, a tu voluntad. Es una enseñanza maravillosa, hermanos. Él la sufrió y gracias al Señor curó a su hijo y curó su corazón. Bueno, que no tengamos que sufrirla, que no tengamos que sufrirla, que podamos aprenderla con su bendita palabra. Que esta palabra produzca esta fe en nuestros corazones. Oremos.